sea la expresión calcular las derivadas parciales de w con respecto a x y la derivada parcial de w con respecto a y. Para calcular esas derivadas parciales utilizaremos el siguiente teorema que nos dice que la derivada parcial de w con respecto a x es igual a menos derivada parcial de la función con respecto a x sobre derivada parcial de la función con respecto a w, y la derivada parcial de w con respecto a y es igual a menos derivada parcial de la función con respecto a y sobre la derivada parcial de la función con respecto a w. Entonces tenemos que calcular las derivadas parciales de la función f, y esta función f es la que obtenemos de igualar a 0. Entonces todos los términos los vamos a pasar al primer miembro. Lo que está sumando pasa a restar al primer miembro, y lo que está restando del segundo miembro pasa a sumar. Y esta es la función f de x, de y y w. Calculando las derivadas parciales de esta función f, tenemos lo siguiente. Derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual. Derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, y si derivamos con respecto a x, y y w son constantes. En este caso tendríamos la derivada de una constante por una función. Se copia la constante y se deriva la función. Adentro del paréntesis tenemos una suma. La derivada de una suma es a la suma de las derivadas. Derivada de una constante, 0. Con respecto a x, derivada de x a la n, baja la n, copio lo mismo, elevado a la n menos 1. Con respecto a x, esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Derivo con respecto a x, w es una constante, se copia la constante, y la derivada de x con respecto a x es 1. Derivo este término con respecto a x, su derivada es 0, porque con respecto a x, y es una constante. Y calculando la derivada parcial de la función con respecto a y, x y w son constantes, entonces tendríamos acá una constante por una función. Se copia la constante, que es w, y se deriva con respecto a y. Con respecto a y, esto es una constante, su derivada es 0. Con respecto a y, esto es una constante, su derivada es 0. Con respecto a y sería la derivada de x a la n, que es igual a baja la n, x elevado a la n menos 1. En este caso es baja la n, es 2, por y elevado a la n menos 1. 2 menos 1 es 1. Y la derivada de este término con respecto a y es 0, porque w y x son constantes. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Finalmente tenemos la derivada parcial de la función con respecto a w. Y esto va a ser igual. Con respecto a w, x y y son constantes. Por tanto, en este caso tenemos la derivada de una constante por una función. Copiamos la constante, que es 1 más x cuadrado más y al cuadrado, y derivamos la función. Derivada de w con respecto a w es 1. Derivo este término con respecto a w, x es una constante, y la derivada de w con respecto a w es 1. Y la derivada de y con respecto a w es 0, porque y es una constante y la derivada de cualquier constante es 0. Una vez calculado estas derivadas parciales, sustituimos en las fórmulas. Sustituyendo en las fórmulas, tenemos que la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a 2 veces x por w menos w, sobre la derivada de la función con respecto a w es 1 más x cuadrado más y cuadrado menos x. Y la derivada parcial de w con respecto a y, derivada parcial de la función con respecto a y, es w por 2y más 1 y
En el denominador tenemos la derivada parcial de la función con respecto a w, que es 1 más x cuadrado más y cuadrado menos x. Y tenemos calculadas las dos derivadas parciales que nos pedían. Se dejan dos ejercicios más para que ustedes puedan practicar y cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer en la parte inferior.